Estudiando de quién es Jesús. El ciclo general, vamos a hablar sobre la persona más importante y es sobre el Señor Jesucristo. El día miércoles estuvimos viendo el tema ¿quién es Jesús? Para que usted lo pueda visitar allí en la página. Es un tema que lleva una secuencia y el día de hoy vamos a estar viendo la encarnación de Jesucristo, la encarnación de Cristo. Entonces, veamos que la Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. 66 libros, 4 de ellos son específicamente donde describe lo que vino a ser Jesús aquí a la tierra, ¿sí? Son los 4 evangelios. ¿Y usted sabe qué significa la palabra evangelio? Significa buenas noticias. Dígale a la persona que está a su lado, buenas noticias, buenas noticias. ¿Cuántos quieren escuchar buenas noticias? ¿Cuántos se alegran cuando realmente llega una buena noticia a su casa? Buenas noticias como ¿qué? Cuando vamos a ser padres, cuando va a llegar un bebé a la familia, eso es una buena noticia, ¿cierto? También cuando alguien se va a casar, eso es una buena noticia. Cuando logramos obtener un buen trabajo, buena noticia. Pero hay una buena noticia que trasciende, que nos lleva aún más allá y hace parte de la eternidad y es la noticia de la salvación. Entonces, vemos que la Biblia tiene 4 evangelios donde se narra la vida de Jesús y 2 de ellos, 2 de los escritores de estos evangelios eran discípulos, 2 no. ¿Sí? Entonces, dentro de los que eran discípulos está Mateo y Juan. Todos se quedan en silencio. Vamos a aprender. Entonces, dos de los 4 libros son escritos por discípulos. Y los otros 2 también tienen datos directamente de los discípulos. Digamos, Marcos también indagó, investigó. Lucas también. Lucas su profesión en ese momento era médico. Y Lucas también indagó, al parecer el que le habló la historia a Lucas fue Pedro y algunos de los discípulos que estaban allí. Pero vemos que son testimonios y uno con el otro va hablando de cosas que nos va complementando lo que la palabra de Dios nos está enseñando en los 4 evangelios. Entonces, estos 4 personajes nos cuentan sobre cosas muy puntuales de lo que hizo Cristo y dice también la palabra que si se escribiera todo lo que hizo Cristo, no terminaríamos. Los milagros todos no están escritos aquí en la palabra. Algunos de los milagros están escritos aquí en la palabra, pero fueron muchos más milagros que vino a hacer el Señor Jesucristo. Ustedes se podían imaginar el momento en el que Jesús salía por las calles predicando la palabra de Dios, poder ver a ese hombre caminando desde temprano. Dice la palabra de Dios que él madrugaba, que él iba a la montaña a buscar la presencia del Padre, porque él tenía claro qué era lo que iba a hacer en esos 3 años. Y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo iba a la fuente, iba al Padre, porque sabía que ese día podía ir, sanar, restaurar, dar una palabra de vida a todo lugar donde él iba. Interesante todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver que estos 4 evangelios nos narran la vida del Señor Jesucristo, pero nosotros debemos ir al principio para conocer a Jesús. Hoy me quiero enfocar en el libro de Juan capítulo 1. Vamos todos a Juan capítulo 1 y dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si nosotros queremos ver esta profundidad de lo que habla el capítulo 1, si usted lo estudia, es un capítulo donde el apóstol Juan quiere describirnos parte de lo que es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver lo que dice en este evangelio, que significa que Jesús es la palabra. Vamos a ver qué significa verbo. Y quiero que el que esté anotando pueda tomar esto importante, porque cuando nosotros hablamos de la palabra verbo, se refiere a la palabra. Cuando nosotros hablamos ya específicamente, se refiere al logos, cuando vamos al griego, ¿cierto? Logos significa el verbo. Entonces, se refiere a Jesús y a su papel como expresión de Dios. La frase en el principio era el verbo y aparece en el Evangelio de Juan. Significado del verbo es una traducción de la palabra griego logos. Logos significa palabra.
es lo mismo verbo. Verbo también es la expresión que Dios contiene a Dios como vida. Otra cosa es la revelación del pensamiento de Dios al mundo. ¿Cómo puede usted mostrar lo que hay en su pensamiento? ¿Cómo puede usted mostrarlo? A través de su palabra, ¿sí? De lo que usted habla. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Pues es lo que usted habla. Dice, así como es su corazón, tal es este hombre. O sea, lo que hay en su corazón va a reflejar siempre lo que usted piensa y lo que usted es. Entonces, si usted quiere conocer a alguien, déjelo que hable. Usted quiere saber quién es esa persona, déjelo que hable. Y esa persona va a empezar a mostrar lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. Todos los pensamientos hablan de nosotros. Entonces el verbo es la revelación del pensamiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es la revelación del pensamiento del Padre. Él es la palabra. Ahora vamos a ver que él estaba hablando, Juan estaba diciendo aquí que en el principio el verbo, en el principio era el verbo. Veamos lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, vamos a ver que Génesis 1 nos muestra, vamos todos a Génesis 1, sin dejar perder acá. No está. Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí estamos viendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Juan nos está diciendo, en el principio era la palabra. En el principio era el logos. En el principio era el verbo, como nos está diciendo allí. Ahí nos está diciendo, si nosotros nos remitimos a Génesis, Génesis se dice 10 veces la palabra, Dios ordenó a la creación y la creación fue hecha. ¿Cierto? ¿Qué rey o qué persona con la palabra crea? Usted tiene que hacer. Yo no llego a la cocina y digo, hágase almuerzo. No. Fuera así de sencillo, sería súper chévere. Pero no es así. Dice que en el principio el Señor dio la palabra y la creación empezó, y la creación la obedeció. Entonces, ahí donde dice, y dijo Dios, es la palabra, es Cristo. Y dijo Dios, es el Señor Jesucristo. Dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué sucede? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Segunda, dice, y dijo luego Dios, haya expansión en las aguas, y separe las aguas de las aguas. Entonces fueron 10 expresiones de la palabra, y 10 veces cada palabra transformó la oscuridad, las tinieblas, en luz. O sea, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es profunda, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, aquí nos está hablando que en el principio su palabra creativa en la oscuridad nos habló cómo la luz llenó ese lugar lleno de tinieblas, cómo la tierra brotó pasto, brotó frutos, cómo se crecieron las plantas, cómo se crearon los animales de la tierra, del agua, cómo podemos nosotros a través de la palabra, a través de Cristo. Por eso Cristo es la persona más importante. Aquí Juan nos está diciendo, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús estaba en el principio, Jesús estaba con el Padre, con el Espíritu Santo, pero Jesús es parte de la deidad de Dios, es Dios, Él es Dios.
No solamente es un nombre del cual se escribió muchas cosas, sino que es Dios. Ahora vemos cómo del caos en el cosmos o en el universo ha sido ordenado por la palabra de Dios y ahora tiene vida. Ahora pensémoslo de esta forma, la palabra de una persona, o sea, su palabra, la palabra de Cristo, encarna los pensamientos del Padre, pero en la medida que salen de ellos, se vuelve algo separado. Y veamos lo que Juan nos quiere decir a continuación. Entonces, en Juan 1:1, ya lo leímos, ahora vamos a leer Juan, versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tengo otra versión en la PDF, dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, ya existía Jesús. La palabra estaba con Dios y era Dios. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. Entonces Juan nos muestra cómo se trata la naturaleza eterna de Jesús, de la palabra. Número 1 o un subpunto, en el principio estaba la palabra. Número 2, la palabra estaba en Dios, con Dios. Y número 3, la palabra era Dios. Entonces, la creación con Dios trajo luz. Ahora piense por un momento. Cuando el mundo estaba lleno de caos y de oscuridad, ¿quién reinaba? Cuando su vida, usted en personal, no conocía a Jesús, ¿cómo era su vida? Tinieblas, ¿cierto? ¿Quién reinaba en ese momento? El enemigo, ¿sí? Porque o somos hijos de Satanás o somos hijos de Dios. Y cuando había oscuridad en nuestra vida, podemos evidenciar que el que reinaba era el enemigo. Pero el Señor con su luz, con su salvación, trajo restauración a nuestra vida. Trajo luz para alumbrarnos, para cambiar ese caos, ese desorden, porque Dios no es un Dios de desorden, hermanos. En las cosas más mínimas que nosotros tenemos, y a veces nosotros decimos, ay, eso no importa, y es algo con lo que yo sé que no lo estoy diciendo en forma de juzgarlo, porque quiero que me entiendan, voy a tocar algunos puntos prácticos de la vida, pero a veces somos desordenados en el horario de llegar, somos desordenados en nuestras casas, no tenemos un plan, no tenemos un orden de prioridades nosotros establecidos para nuestro día, sino que hay desorden. Y a veces decimos, oiga, es que el día ya no alcanza, pero ¿cómo va a alcanzar si a veces no tenemos organizado qué es lo más importante, qué es la prioridad? Ahora, piense por un momento, si usted es una persona desordenada, puede sucederle esto. Llegó la cita y usted no llegó, y cuando usted revisó la cita ya se le venció. ¿Usted es uno de ellos? Veamos, esa es una parte de desorden, ¿sí? Usted tenía una cita con alguien y cuando esa persona lo llama, oye, mira, es que te estoy esperando. No tenemos prioridades, no tenemos, eso se llama desorden. Y Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque a veces vemos personas que son muy espirituales y son personas que oran y son personas que buscan de Dios. Pero usted llega a la casa, esas personas están en su casa y es un desorden. Sus niños sucios, su casa. Había alguien que de pronto, cuando yo era adolescente, yo siempre llegaba, así fuera a las 3 de la tarde, nunca tendía la cama. Y era una mujer casada. Yo decía, Dios mío, son malos hábitos, desorden, son cosas prácticas que muchas veces nosotros tenemos. Ah, pero usted puede decir, ¿qué tiene que yo no tienda la cama? Son cosas muy básicas. Entonces, a veces somos muy espirituales, pero hay desorden en nuestra vida, desorden espiritual. No tenemos una estructura para leer la palabra, no tenemos, o sea, hay caos, hay tinieblas, hay oscuridad muchas veces. Necesitamos que la luz de Cristo alumbre todas las áreas necesarias en nuestra vida. Todas las áreas deben ser alumbradas por Cristo. Tu área financiera, tu área emocional, tu área física. Mire cuánto muchas veces somos desordenados en nuestra alimentación. La Biblia habla, aún son esclavos del vientre, decía Pablo.
Esta gente solamente piensa en comer, comer y comer. Y a veces nosotros estamos llenos de ansiedad, llenos de temores y nos la pasamos solamente comiendo, comiendo, comiendo y empieza a haber estos desórdenes alimenticios. Entonces hay caos en la vida. Dice la palabra de Dios que había desorden, oscuridad en el mundo. Todo estaba desordenado, pero había esperanza, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, a pesar de ese desorden que hoy tú puedas reconocer, que tú puedas identificar en tu vida, hoy hay esperanza porque el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo ha venido a traer libertad en esas áreas que nosotros luchamos, en esas áreas que nos cuesta dejar, porque Cristo es la palabra y por el poder de la palabra de Cristo, su vida puede ser diferente. ¿Sí? Nuestra vida puede ser diferente. Entonces dice la palabra de Dios, Juan 3, del 3 al 4, todo se hizo por aquel que es la palabra, sin él nada se habría hecho. ¿En quién está la vida? Y dice, en él está la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. Hermanos, el enemigo viene con mentiras. El enemigo viene a traerte solamente oscuridad. El enemigo solamente viene a decirte que tú no tienes solución, que no tienes esperanza. Pero Cristo, aquí lo está diciendo en el versículo 4, en él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. Si tú crees que no tienes luz, Cristo es la luz que viene a alumbrar tu corazón, que viene a darte esperanza, que viene a darte paz. Dice el versículo 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Acá dice en la Reina Valera, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ninguna tiniebla, ningún pecado, ninguna maldad puede ser más grande que la obra de Cristo. Porque es una mentira del enemigo que muchas veces trae, acusación y mentiras. Veamos también lo que dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios se hizo hombre. Entonces recordemos, Cristo se encarnó. ¿En quién? En un hombre. Cristo se encarnó en un hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Versículo 15. Juan dio testimonio de él diciendo abiertamente a la gente, este es del que yo les hablaba. Era del que les decía, el que va a venir después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Aquí Juan está dando testimonio de que Jesús es eterno. Entonces veamos dos naturalezas que suceden en la encarnación, ¿sí? Está la naturaleza divina y está la naturaleza humana. Hay dos naturalezas que suceden en la encarnación. Cristo fue 100% hombre y 100% humano. Recordemos una de las escenas en que podemos evidenciar lo divino, la divinidad que había en Jesús. Jesús, dice la palabra de Dios, que conocía lo que pensaban los fariseos, ¿cierto? Y muchas de las respuestas que Jesús daba era porque sabía lo que estaba pensando o diciendo ese fariseo. Recordemos la escena cuando llega a la casa de un fariseo y dice que una mujer se le postra a los pies y empieza a lavarle los pies con sus lágrimas. Prácticamente esta mujer estaba quebrantada delante del Señor y el fariseo estaba atrás diciendo, si este supiera quién es ella, no permitiría que él le lavara los pies. Pero Jesús, conociendo lo que él pensaba, le responde con la siguiente pregunta. Estoy recordando más o menos la historia porque nosotros ya la hemos leído. Dice la palabra que él en ese momento dice, no recuerdo el nombre del fariseo, digámosle fariseo, dice él, le dice, ¿tú qué opinas? Si una persona que se le ha perdonado mucho y vas a ver una persona que ha perdonado poco, ¿qué sucede? ¿Quién estaría más agradecido? Y él le dice, no, pues al que le perdonó mucho. Y él le dice, esto es lo que está haciendo esta mujer.
En ningún momento me dijiste que me diste agua para lavarme los pies, pero ella me los ha lavado con sus lágrimas. Ahí el Señor estaba mostrando su divinidad sabiendo lo que Él estaba pensando. ¿Sí? ¿Quién es el único que puede conocer los pensamientos? Dios. Satanás no tiene el poder de saber lo que tú piensas. Sí influencia el pensamiento, pero no tiene la capacidad de saber lo que nosotros pensamos. El único que conoce el pensamiento y que puede escudriñar el corazón es Dios. Y ese es un atributo que solamente le pertenece al Señor. Entonces estamos viendo que en la encarnación de Cristo, el Señor, el Padre, empezó a traer luz a la oscuridad. Esto lo vimos en Génesis. Ahora, en la venida de Jesús, Dios está comenzando una nueva creación. Dice la palabra de Dios también, Pablo dice, un nuevo Adán, un nuevo hombre, ¿sí? Porque Adán ya la embarró. Pero ahora tiene que haber una nueva creación para ver un nuevo reino. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es algo que nosotros debemos entender. A través de Cristo viene un nuevo reino. Veamos versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí dice, porque de su plenitud, de todo lo que es Cristo, usted y yo hemos tomado. Cuando Cristo viene, nosotros podemos tomar de lo que es Cristo, porque dice la palabra de Dios también que Él nos ha hecho coherederos, ¿sí? Nos ha compartido de su herencia, todo lo que es Cristo, de su resurrección, dice también de su muerte. Cuando usted y yo nos bautizamos para tomar la cena, dice la palabra que nosotros morimos al viejo hombre y nacemos con Cristo. Esto es algo simbólico, representativo, en obediencia, que nosotros entendemos que estamos compartiendo con Cristo lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué sucede donde abunda el pecado? Sobreabunda la gracia, ¿sí? Por eso si usted piensa, esa persona que es quizás detestable por la sociedad, esa persona que nadie da nada por esa persona, ahí sobreabunda la gracia. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a mirar con sus ojos, que podamos estar abiertos a lo que Dios quiere establecer, porque es que el proceso de lo que hizo Cristo en la cruz trasciende. No es algo que solamente sucedió en el momento y se quedó ahí, no, trascendió tanto que nos ha alcanzado a usted y a mí. Por eso es tan importante no callar. Por eso es tan importante ver que la encarnación de Cristo fue necesaria, no porque nosotros lo pidiéramos, sino porque el mismo Dios decidió perdonarnos, porque Él necesitaba cobrar, ser justo, ¿sí? Y si, un ejemplo, una persona falla, pues esa persona debe pagar. Mire, algo que sucede muchas veces con nuestros hijos, y es algo en lo que nosotros muchas veces fallamos. Muchas veces cuando nuestros hijos fallan, pueden ser niños pequeños, pueden ser niños que ya tienen más o menos de 8 a 11 años, los niños de 11 a 18 años, los adolescentes que están en ese proceso. Cada uno, cuando nos ofenden, sucede algo, y es que usted, ¿qué hace cuando su hijo lo ofende? Lo disciplina. Pero también sucede que nosotros no les hablamos, somos indiferentes, ¿cierto? Y nuestros hijos cometieron el error y usted dice, no, en este momento no voy a hablar, o en este momento como que les hacemos sentir así, pero Dios no es así. Nosotros pecamos, ofendemos a Dios y dice que Dios nos oye cuando vamos a buscarlo. Cuando ese niño está con los ojos llorosos, llorando, los niños pequeñitos que entendieron que hicieron algo malo y que la mamá o el papá están enojados, van y se acercan y le hacen a la mamá así. Esto solamente es un acto de perdóname, y la mamá dice, no te voy a abrazar. ¿Qué creen que hace eso en el corazón de los hijos? Eso lastima, eso daña, rencor,
Entonces el niño va a decir, no, pues yo no debo ir arrepentido a donde mi mamá porque mi mamá me está rechazando. ¿Qué debemos hacer? Hijo, yo te amo y obviamente hay consecuencias por lo que hiciste, estas son las consecuencias, pero eso no quiere decir que yo no te sigo amando. Dios es así con nosotros, ¿sí? Dios es así con nosotros. Su amor es tan grande, tan profundo, que aún en medio de nuestro pecado, el Señor nos perdona. Entonces, ¿cuánto debemos aprender de Dios? Mucho, hermanos. Por eso Él es el pilar, Él es el fundamento. Por eso nosotros debemos entender que la primera autoridad en nuestra vida es la palabra de Dios. Tenemos ahorita mucha información que quizás puede ayudarnos, pero no es la información más completa como la que tiene la palabra de Dios, ¿sí? A ella es a la que nosotros debemos ir. Entonces, de Dios, de su plenitud, todos tomamos gracia sobre gracia, pues a través de la ley, de la Torá, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo fue el que trajo la obra completa. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Estoy leyendo en Juan 1:16, voy en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es necesario recordar que en la persona del Hijo de Dios subsisten dos naturalezas, las primeras que le había dicho, la divina, por la cual Jesucristo es igual al Padre y al Espíritu Santo, y la humana, por la que es totalmente igual a nosotros. Entonces Dios tiene dos naturalezas, repitámoslo. Jesús tiene dos naturalezas, una que es divina y una que es humana. Entonces, la que es divina, y quiero que podamos entender un poquito esto, es que Jesús es igual al Padre y es igual al Espíritu Santo. Pero Jesús también es igual a nosotros como seres humanos. Por eso, ¿quién más puede interceder por nosotros? ¿Quién más puede mediar por nosotros? Solamente Cristo. Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que el propósito de la encarnación, se lo voy a decir para que lo anote. El propósito de la encarnación era la redención. La redención. Esto también lo vimos hace 8 días un poquito. Yo di el significado de lo que era la redención del ser humano. Ahora hago una pregunta, pensemos por un momento. ¿Acaso fue necesaria la redención de la humanidad? Piense allí por un momento. Se podría decir que no era necesario en el sentido de que el hombre no podía exigirlo. O sea, si usted va a Génesis capítulo 2, vamos todos a Génesis capítulo 2, vemos que en Génesis había una relación profunda entre Dios y los hombres, tanto que había una comunión en el Edén. El Edén era un lugar perfecto, tenía el clima perfecto, tenía todo lo que las personas necesitaban, era el lugar perfecto. Precisamente cuando veíamos geografía nos explicaban más o menos que el clima perfecto es como Anapoima, ¿sí? Ni muy caliente ni muy frío. Entonces la profe nos decía, más o menos el clima del Edén era un clima así, ¿sí? Como templadito, ni muy caliente ni muy frío. Entonces, hasta en esas cosas tan pequeñas, en el clima, en todo lo que había en el Edén, Dios tuvo cuidado para mostrar el amor desde el principio manifestado a la humanidad. Dios nos mostró el amor en cosas tan sencillas. Dios te muestra a ti el amor todos los días y a veces nosotros no nos damos cuenta, en cosas tan pequeñas, en cosas tan simples. Es tan descriptivo su amor que dice que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Donde el Señor también nos dice que nosotros somos como la niña de sus ojos, ese lugar delicado que no puede ser tocado ni puede ser lastimado, sino que es un lugar sensible. O sea, el amor de Dios es tan profundo. Veamos lo que dice capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Me pasó una anécdota anoche.
Y no se lo dije a nadie. Yo dije, si me llega a pasar algo en la noche, mejor dicho. Hice un experimento con los niños, con los chicos ayer, y la verdad estoy muy contenta porque, hermanos, sigamos orando por nuestros jóvenes. Ayer casi habíamos 20 jóvenes. Hay un grupo muy chévere, están muy animados, y la idea es que sigan llegando jóvenes. Entonces ayer les hice un ejercicio donde tomaba isodine, ¿sí? Y en agua, y yo lo tomaba allí, y después les echaba cloro, y les hacía la representación de que en esa agua estaba oscura, llena de pecado, y eso era lo que nos contaminaba, y cuando yo le echaba el cloro, todos, wow, pues claro, queda totalmente blanca, transparente, vuelve a su condición. Bueno, yo cogí mis elementos, fui y boté el cloro, yo dije, bueno, no sé a qué, y boté el cloro, boté todo eso, y subí mis cosas, pero usted fue un vaso en el que yo tomo agua. Y llego yo, y me sirvo, y me mando el agua, y cuando yo siento, era residuo de cloro. Quedé limpia, porque yo decía, necesitaba hasta eso físicamente. Y yo empecé a escupir, y yo dije, me acordé de alguien que había tomado cloro y lo habían hospitalizado, y yo dije, ay Dios mío, ¿qué tal esto se me empiece a cerrar, se me empiece a inflamar? Yo dije, no, pero mi esposo está durmiendo, los niños también, y yo rápido escupí, me enjuagué, y yo dije, no, Dios mío, ojalá no me vaya a pasar nada. Pues hasta el momento no ha sucedido nada, pero lo que podemos ver es que si el hombre pecaba, como lo decía la palabra de Dios, iba a morir, ¿sí? Entonces, cosas como tan sencillas, mira, yo sé que fue Dios que me dijo, bote el cloro de una vez, porque seguramente yo hubiera subido inconscientemente, a mí me encanta tomar agua, hubiera cogido y me hubiera tomado esa agua con isodina y con cloro incluido, así sea un sorbo, eso siempre lo intoxica a uno. Entonces, el Señor quería evitar la muerte de Adán y Eva y por ende de la humanidad. Hay una advertencia de que no coman del fruto, pero dice la palabra que ellos comieron. Nosotros ya sabemos la historia completa. Entonces, la redención es un plan de Dios para poder redimir a la humanidad. No fue porque la humanidad o nosotros lo pudiéramos exigir, porque no teníamos la capacidad de exigir. ¿Qué exigió la redención? La justicia divina de Dios. O sea, la justicia divina exigía que se cumpliera la sanción impuesta por Dios de la muerte. Pero nosotros vemos que el amor y la misericordia de Dios exigía la salvación del hombre pecador. Entonces, nosotros ya éramos destinados para ser condenados, ¿sí? La justicia de Dios nos dice, usted merece la muerte, usted debe ser condenado por su naturaleza. Cuando usted va al médico le dicen, ¿qué antecedentes tiene en la familia? Ya hay una condición, diabetes, infartos, hipertensión, ya hay una condición. Ahora, nosotros veníamos siendo hijos de Adán, hijos de Eva, y ya había una condición de juicio, de que la justicia de Dios nos destruyera. Pero el amor y su misericordia exigía la redención. Por eso fue que el Señor tuvo que encarnarse, por esa razón. Por eso el Señor se encarnó, a causa de su amor y de su misericordia. Somos demasiado valiosos para Dios al grado del valor que se demuestra en el precio que fue capaz de pagar por nosotros. Entonces, vemos allí cuán importante es. Otro punto, la doble naturaleza. El segundo punto era el propósito de la encarnación. El número 3 es la doble de la naturaleza. La doble naturaleza. La Escritura nos enseña con toda claridad de nuestro Señor Jesucristo que es tanto divino como humano. Cristo poseía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero Él es una persona. ¿Cuántos creen que Él es una persona? Yo estoy votando todo hoy. La doble naturaleza. Entonces, es importante que nosotros veamos que la doble naturaleza la poseía el Señor, divina y humana, pero es una persona. Cuarto, la deidad de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la deidad, como hemos visto nosotros en las Escrituras, la palabra testigua de la humanidad del Señor Jesucristo. Él fue perfecto como hombre, pero no meramente humano. Entonces, ¿el Señor qué es? ¿100%?
Dios 100% hombre. Esa parte ya quedó clara, ¿cierto? Veamos lo que dice Juan 8:24. Juan 8:24. Dice la palabra: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Si nosotros no creemos en la obra de redención, sencillamente morimos. Esto es un tema claro que nosotros debemos tenerlo presente. Ahora hablemos sobre la deidad. La deidad de Jesucristo se establece por 6 hechos. Número 1, o sea, la forma como nosotros podemos identificar la deidad de Dios, que Él es Dios, lo podemos describir por 6 hechos. 1, por sus nombres, para que nosotros podamos ver. Por sus nombres. Entonces, ¿cuáles son los nombres o títulos que declaran que Jesús es Dios? Número 1, Cristo. Cristo, ¿qué quiere decir? El ungido es el nombre mesiánico y está unido con la profecía que Él vino a cumplir. Veamos lo que dice Juan 1:41. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo? Juan 1:41. Dice, espérame. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí hay varios textos que podemos ver sobre el nombre o título Cristo. Vamos a ver otro nombre y es Señor, que quiere decir amo, dueño, un título de honor que los subordinados dan a sus superiores. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir Señor? Amo, dueño, un título de honor que los subordinados dan a sus superiores, pero también que dan al dueño de los esclavos, de sus siervos. Es una expresión muy antigua. Veamos lo que dice Marcos, capítulo 13, versículo 35. Voy a buscarlo acá. Bueno. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Cristo es Señor. También el otro nombre es Alfa y Omega. Alfa y Omega. Significa el primero y el último. Alfa es la primera letra del abecedario griego y Omega es la última palabra, ¿sí? Para que nosotros podamos saber. Es el principio y el fin, el que es y el que era y el que debe de venir. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo. Hoy estamos estudiando sobre lo que es Cristo. Yo sé que es un tema, este es más de enseñanza que de predicación, hermanos. Entonces, para que podamos, les animo, para que podamos anotar, les animo para que podamos también traer nuestra Biblia y podamos estar prestos. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. También es el verbo, que es lo que estábamos estudiando, que quiere decir palabra, el mensaje, la palabra de Dios, logos, la misma revelación de Dios y su mensaje. Y ya lo vimos que puede tomar el versículo del libro Juan 1:1. Sería 1, 2, 3. El quinto nombre sería Hijo de Dios. Hijo de Dios. Título usado por Marcos. En Marcos 1:1. Vamos a ver Marcos 1:1. Dice, en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, estos son nombres o títulos que se le dan al Señor Jesucristo. Ahora vemos también
Otro hecho, yo dije que eran 6 hechos, ¿cierto? El primero son por los nombres, el segundo por la adoración que él recibió, número 2 por la adoración que él recibió. Entonces, uno fue por los nombres, otro por la adoración que él recibió. Jesús aceptó la adoración que solo se le atribuye a Dios. Recordemos lo que sucedió en el momento donde Satanás lo tienta, que es Mateo 4:10. ¿Qué dice? Dice que frente a Satanás el Señor le dijo que su adoración era solamente exclusiva para Él. Al Señor tu Dios, a Él adorarás. Pero vamos a ver lo que dice la cita. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, vamos a ver la tercera, que sería por los atributos. Ya vimos que Dios, Jesús es Dios por 6 hechos, que es los nombres, la adoración y los atributos. Entonces, los atributos, vemos que Él es omnipotente. ¿Qué significa atributos? Para las personas que no llevan mucho tiempo en el Evangelio, atributos, solo le pertenece esto a Dios, que esto solamente lo posee Él, pero también el Señor Jesucristo. Entonces está la omnipotencia. Veamos lo que dice Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Omnisciencia sería el segundo. Juan 4:16. 4:16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque me está adivinando. Entonces la omnisciencia, omnipresencia, Mateo 28:20. En Mateo 28:20 vamos a hablar de lo que es la omnipresencia. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús iba a partir y él su omnipresencia lo manifiesta sabiendo que él iba a morir, pero desde el cielo iba a tener la presencia del Espíritu Santo aquí con nosotros. O sea, la presencia de Dios está aquí. Dice la palabra de Dios que Él lo ha prometido. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. O sea, la omnipresencia. El amor, para que anoten la cita, no la vamos a buscar. Esto lo vemos en la primera de Juan. Eternidad, Juan 1:1. Justicia es otro atributo de Dios. Primera de Corintios. Gracia, segunda de Corintios 8:9. Inmutabilidad, Hebreos 13:8. Y también vemos los oficios divinos, profeta, sacerdote y rey. Entonces, aquí estamos viendo los atributos de Dios. El cuarto sería por su resurrección y ascensión. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos 1:4. Romanos 1:4. Dice la palabra de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. O sea, otra prueba contundente de su divinidad es la resurrección. Dios es Dios, y es un Dios que nos salva y que nos redime. Es algo que nosotros podemos identificar aquí. Pero también vamos a hablar por sus declaraciones de Cristo. ¿Quién dijo Cristo que era? Vamos a ver lo que dice Juan 8:56 al 58. Usted va a identificar quién dijo Cristo que era Él. Juan 8:56 al versículo
58. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Impresionante. Porque, o sea, esto es algo que yo creo que ellos crujieron sus dientes y dijeron: hereje. O sea, ¿cómo voy a venir a decir eso? Juan 17, 5. Juan 17, 5. Vamos a ver otra afirmación que dijo Cristo. Dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Tremendo. Aquí está diciendo: yo soy Dios. Veamos también Juan 17, 22. Más abajito. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Juan 17, 10. Dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y Juan 8, 23 al 27. Ocho, 23 al 27. Dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Había motivos para que los religiosos odiaran a Jesús? Sí, muchos. Estos son algunos de los motivos que puedo darles. Entonces, hermanos, es que nosotros podamos ver que la palabra de Dios es tan profunda, tan grande, donde nos muestra que el Señor Jesús fue intencional con cada cosa que hizo. Jesús fue intencional aún con las personas que tuvo que encontrarse. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, cuando Jesús se encontró con este personaje que escribieron Juan 3, Nicodemo, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, usted se fija que no había ni estrato social, no había separación en que fuera hombre o mujer, sino que los encuentros que tuvo Cristo fueron intencionales. La encarnación de Cristo fue intencional y no hubo nada, o sea, si nosotros nos fijamos, Él se estuvo preparando, tuvo que ser tentado en todo, como dice la palabra de Dios. Desde el número 0, Él fue perseguido, desde que nació fue perseguido hasta cuando ya, bueno, lo crucifican. Pero si usted se fija, el Señor se encarnó, vivió como hombre, fue tentado en todo, sufrió, sintió dolor, ¿sí? Sintió hambre. Él no tenía dinero, porque Él no venía como hombre rico, pero Él era el Dios creador del universo, que es como una paradoja, como algo como que se contradice, pero es poder ver que todo fue intencional. Ahora, el Señor Jesús quiere que nosotros lo podamos conocer, ¿sí? Yo podía hacerte esta pregunta: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? ¿Es el Dios en el que cree mi mamá? ¿Es en el Dios que cree mi papá? ¿O es ese hombre del que dicen que murió en la cruz? La próxima semana vamos a estar viendo, hermanos, vamos a estar viendo lo que va a empezar a hacer la religión, ¿sí? Ahí es cuando todo el mundo sí se quiere concentrar en la oración, cuando todo el mundo quiere hacer rituales y bueno, todo esto, y donde la gente precisamente hasta llamamos, porque aún nosotros lo llamamos, porque así lo dice en el calendario, Jueves Santo y Viernes Santo, donde se conmemora una semana a nivel mundial prácticamente lo que es la Semana Santa. Pero usted y yo hemos entendido realmente el trasfondo de lo que Cristo vino a hacer, y que cada día, como dice su palabra, es un día nuevo para podernos acercar al Señor. O sea, el Señor quiere que tú lo empieces a ver no solamente como ese Dios que lo conociste al principio, sino que hoy tú puedas seguir creciendo en la palabra de Dios y no solamente conozcas, porque estamos conociendo los atributos, estamos conociendo su capacidad que Él tuvo aquí en la tierra siendo hombre y siendo Dios, pero también sus limitaciones que Él tuvo como ser humano,
los miedos que Él tuvo, porque en la encarnación nosotros también vimos los momentos difíciles de Cristo. Estamos viendo, vamos a ver lo que dice en el momento que Él está en el Getsemaní. En el Getsemaní vemos que el Señor estaba allí haciendo una oración al Padre. Si nosotros vamos a Juan, vamos todos a Juan, por acá mi Biblia, donde nos habla de lo que sucedió, y allí podemos ver que Jesús sufrió. Jesús estaba en el Getsemaní, pero si usted se fija, a mí me gusta mucho el libro de Juan, porque Juan nos cuenta algo muy, una relación muy genuina, o lo que sucedió, detalles muy genuinos de lo que sucedió en esa última noche, porque en esa última noche, empieza desde el capítulo 12, Jesús anuncia su muerte. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Eso fue una noche antes cronológicamente, antes de que lo cogieran para crucificarlo. Y Él empieza a tener una conversación donde vemos cosas muy famosas, como Jesús va camino al Padre, donde el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Después de todas estas noticias, Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas, creed en Dios, creed también en mí. Pero también tenemos el capítulo 15, donde Jesús nos habla de la vid verdadera, donde está este famoso versículo que es el número 5, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero vemos también que Él empieza a hablar: el mundo los va a aborrecer. Empieza a decirles: la tristeza que ustedes están sintiendo en este momento se convertirá en gozo. Es necesario que yo me vaya, es necesario que mi Padre les envíe la promesa, que es el Espíritu Santo. Y en el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos, ora por nosotros, y ya vemos allí que el Señor Jesucristo está allí en ese sufrimiento. El Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní orando, y les dice a sus discípulos: por favor, ayúdenme a orar, porque me siento morir. Se va, y cuando regresa, los tremendos estaban dormidos, así como cuando usted y yo nos ponemos a orar y nos quedamos dormidos, y usted se levanta, se sacude y dice: ya oré. Voy con la unción del Señor. El Señor le habló en sueño seguramente. Porque ¿a ustedes no les parece curioso que usted, cuando va a leer la Biblia, es cuando ustedes se duermen? Mire, yo les pusiera a ustedes una película de acción y yo les veo los ojitos acá. No se me duerme. Pero ustedes, empezamos a orar y los niños se duermen. Empezamos a hablar de la palabra y a uno le da sueño. Voy a leer la Biblia y usted dice: voy a leer 3 capítulos. Y van en la mitad del dice: no, mejor leamos 1. Y después: no, pero mejor leamos hasta la mitad de ese capítulo. No, terminamos leyendo 5 o 6 versículos porque ya nos aburre. ¿Sí? Y es porque realmente nosotros debemos también buscar a Dios de una forma intencional. Entender que la encarnación de Cristo se tiene que hacer vida en nosotros. ¿Sí? Eso que hizo Cristo en la cruz, que podamos decirle: Señor, revélame, Señor, aún más el valor de tu muerte y resurrección. Porque a veces entramos, hermanos, en una religiosidad, en un conformismo. Sí, yo ya sé que Cristo murió, yo ya sé que Cristo resucitó, yo ya entendí eso, yo ya recibí la salvación, pero no pasa nada en nuestras vidas. Vivimos amargados, vivimos tristes, vivimos con muchas cosas. Pero Dios quiere que tú y yo empecemos a andar una vida diferente con el Señor. Vamos a orar en esta mañana y vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. ¿La encarnación de Cristo era necesaria? Sí. Por el amor y la misericordia, por eso se exigió la redención, el plan redentor del Padre hacia nosotros. Vamos a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres santo. Gracias porque tú eres digno, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Ayúdanos a andar conforme a tu propósito. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, cogidos de tu mano, Padre. Que cada día tú y yo, Señor, podamos ser, Señor, tener esa relación más estrecha, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús te doy todo el honor a ti, toda la honra. Amén y amén.
Gracias, Padre bendito, Señor. Tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Eres santo y bendito, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Dígale gracias, Señor, porque he podido venir acá. Muchos se levantan con un propósito de ir a un destino y no llegan porque pasa una y otra circunstancia. Pero dígale gracias, Señor, porque tú me has traído acá. Gracias, Señor, porque tú viniste a hacerte hombre, viniste a encarnarte para traer salvación a mi vida. Hoy te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.